Laboratorio de Física General, Práctica 1, Mediciones. Introducción. En física e ingeniería es importante aprender a utilizar instrumental de medición y aprender a hacer mediciones. Por eso es importante que en esta primera práctica el alumno entienda cómo deben hacerse dichas mediciones con distintos aparatos de medición. Entonces, hay que saber cómo utilizar aparatos de medición, cómo hacer las mediciones y estas mediciones, cómo saber cómo tratarlas. Los instrumentos de medición, todos los instrumentos de medición tienen diferentes características. Una de ellas sería la precisión. ¿A qué se refiere la precisión en una medición? Bueno, vamos a poner este ejemplo de aquí. Vamos a suponer que ustedes toman un arma y empiezan a disparar y obtienen estos resultados. Entonces, si se fijan, un disparo dio en el centro de la diana. Significa que esto fue exacto. Sin embargo, los puntos están muy dispersos, por lo tanto, tenemos dispersión en los datos. Esa dispersión de los datos nos indica que este dispositivo o esta arma que utilizamos aquí tiene una desviación estándar grande. Es decir, los datos están muy lejos de la media. Y el valor promedio pues va a ser un valor entre todo esto que no se va a acercar nada a los valores que están aquí. Ahora, si comparamos esos resultados contra los resultados de este otro experimento, vamos a suponer que toman otra arma y vuelven a disparar. Y ahí está el resultado. ¿Cuál es el resultado ahora? Bueno, lo primero que observamos es que no hubo ningún disparo que diera en el centro. Entonces esto no es exacto. No exacto. A diferencia del primero, en el que sí tuvimos un disparo al menos en el centro, aquí no hay ninguno. Sin embargo, los datos aquí o los disparos están muy cerca unos de otros. Por lo tanto, aquí no tenemos dispersión en los datos. No hay mucha dispersión. No hay mucha dispersión en los datos. ¿Eso qué indica? Indica que cuando nosotros sacamos estadística de aquí, cuando calculemos el valor de la desviación estándar va a ser pequeña. Es decir, todos los datos van a estar muy cercanos entre sí y cercanos a la media. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? ¿Y cuál es el problema con esto? Lo primero que notamos aquí es que en este aparato o en este caso no hay precisión. No hay precisión. La precisión la indica la repetibilidad del experimento. Entonces aquí tenemos datos muy aleatorios, desviación estándar muy grande. Entonces vamos a tener una relación directa entre el valor de la desviación estándar obtenida y la precisión. Es decir, si ustedes ven los datos muy dispersos, entonces no hay precisión, la desviación estándar va a ser grande. Y en este otro caso, aquí tenemos los datos muy cercanos, entonces aquí hay precisión. Aquí hay precisión. Y la precisión la vamos a observar donde no hay mucha dispersión y su desviación estándar va a ser pequeña, es decir, todos los datos van a estar muy cerca entre sí y va a ser muy cercano al valor promedio. Ahora, seguimos teniendo un problema con este de aquí, porque pues a pesar de que es preciso, no tenemos no dimos en el blanco. Entonces lo único que hacemos es que esto de aquí lo movemos y nos lo llevamos para acá. A ese proceso nosotros le llamamos calibración. Entonces los instrumentos de medición
se pueden calibrar. Al calibrarse, nosotros vamos a dejarlo todo con buena referencia, vamos a hacer las mediciones y la calibración va a hacer que el valor promedio se acerque, al valor exacto. Nunca va a ser exacto porque no hay ningún instrumento de medición que sea exacto, pero al calcular el valor promedio, ese valor promedio va a tender o va a acercarse al valor exacto. Entre más mediciones hagamos y más preciso sea el instrumento, nuestro valor promedio va a tender a ser el valor exacto. Entonces, esa sería la diferencia principal que hay entre la precisión y la exactitud en un instrumento de medición. Los instrumentos de medición tienen dos características que necesitamos entender, lo que es el rango y lo que es la legibilidad. Entonces, el rango. Si tenemos una mesa, por ejemplo, y la queremos medir con esta regla, ustedes pueden decir, bueno, está aquí, le hacemos una marca, y luego tomamos esto, lo ponemos en la marca, le hacemos otra marca, y luego ya medimos. Bueno, no, esto no lo podemos hacer así. ¿Por qué no? Ustedes me pueden preguntar, bueno, pero ¿por qué no? Es como si nosotros tuviéramos una báscula para joyería y ustedes quisieran saber cuál es su masa sentándose en ella. Pues si no la rompen, la báscula de joyería les va a marcar error. ¿Por qué? Porque ustedes van a exceder la lectura máxima que puede otorgar esto. Bueno, pues eso es el rango. El rango de un instrumento de medición es la cantidad máxima que pueden ustedes medir. Por ejemplo, el rango de esto pues puede ser desde 0 hasta un valor máximo que tenga, que ese valor máximo va a ser menor a la masa de ustedes, entonces ustedes no se pueden pesar en este dispositivo. Tendrían que buscar otro dispositivo más apropiado. Y volviendo al ejemplo de acá, entonces para poder medir la mesa, ustedes necesitan un instrumento de medición que tenga más rango, puesto que el rango de esta regla pues es lo que tenga de aquí hasta acá. Este es el rango, es lo más grande que ustedes pueden medir con esta regla. Entonces, por ejemplo, si cambian de instrumento de medición, ponen por ejemplo un flexómetro, entonces un flexómetro sí les da el rango adecuado para tomar las mediciones. Entonces vamos a el flexómetro y el flexómetro tiene más rango, un rango apropiado para medir lo largo de esta mesa. Entonces esa es la diferencia entre el rango y para medir el rango. Ese sería el rango de una medición. Ahora, ¿qué es la legibilidad? Vamos a poner un ejemplo aquí. ¿Y para qué sirve la legibilidad? Vamos a poner un objeto que vamos a medir nosotros. Vamos a ponerlo aquí. Primero, la legibilidad. ¿A qué se refiere la legibilidad? La legibilidad es el paso que hay entre las unidades que están marcadas aquí. Por ejemplo, esta regla está graduada, tiene del 0 al 5, pero hay subdivisiones. Entonces el rango de esta reglita pues sería lo más que se puede medir, que serían 5 centímetros y estas líneas de aquí. Vamos a ver a cuánto equivale cada línea. Del 0 al 1 vamos a ver hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 divisiones. Por lo tanto, cada una de estas es de 0.1 centímetro, o sea, 1 milímetro. La legibilidad de este instrumento es precisamente eso. Vemos el paso que hay entre medición y medición y es de 1 milímetro. Entonces la legibilidad es de 1 milímetro. Legibilidad. La legibilidad es de 1 milímetro o bien 0.1 centímetros. Esa es nuestra legibilidad. Ahora, como esa es la legibilidad, este aparato no puede entregar más de esta resolución. Por ejemplo, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Pero nosotros no podemos obtener una lectura de aquí. Por ejemplo, si ustedes ven esto y dicen, es que está como entre el 2.2 y el 2.3, está en el 2.26. Entonces ustedes dicen, esto mide 2.26 centímetros. Pues no mide 2.26 centímetros, o bueno, no tenemos certeza de ello. ¿Por qué no? Porque como este aparato
tenemos las lecturas aquí. Esta lectura de aquí es 2.2 y esta lectura de acá es 2.3. Entonces, si esto fuera un aparato digital, nosotros veríamos en el display o bien 2.2 centímetros o bien 2.3 centímetros. Pero nada más, estaría oscilando entre estos dos valores. Si tenemos un instrumento analógico como este donde nosotros podemos observar, para poder entregar una medida más precisa, bueno, no más precisa, una medida con más valores, pudiéramos hacerle suma a esta parte y conseguir un instrumento que nos dé ese rango. Entonces vamos a hacerle un pequeño suma a esto y lo voy a poner acá a este lado. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a ponerlo aquí. Suponiendo que nosotros le hagamos zoom, aquí tendríamos la lectura de 2.2 y acá tendríamos la lectura de 2.3. Son estas dos líneas de aquí. Entonces, el objeto que estamos midiendo, vamos a decir que llega a esta parte. Entonces vamos a subdividir a esto. Vamos a subdividirlo entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, entre 2. A ver, espérenme un tantito. Sí, entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, entre 2. Ahora, la legibilidad ya cambió, porque ahora este de aquí, que era el paso original de 0.1 centímetro, ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisiones. Significa que ahora la legibilidad es de... La legibilidad es de 0.1 o 0.1 entre 8 divisiones. Que si resolvemos eso, sería 0.1 entre 8, sería de 0.0125. Entonces la legibilidad sería de 0.0125. Y tendríamos un problema similar ahora, porque ahora la lectura estaría aquí. La lectura aquí sería de... ahorita contamos, la lectura quedaría ahora entre estos dos. En este punto la lectura nos quedaría de... Aquí es 2.2 más 1, 2, 3, 4, 5 por 125. Entonces multiplicamos eso por 5. Nos da 0.625, eso más 2.2. Y nos da 2.26. 2.2625 centímetros. Y este otro valor acá arriba quedaría de 2.275. 2.275. Si este fuera un aparato digital, estaría oscilando entre estos dos valores. Bueno, aquí me faltó ponerle centímetros, no importa. Pero entonces, ¿cuál es el valor? Bueno, ustedes, para saber cuál es el valor, si ustedes están observando, varios observadores van a tomar la decisión entre si es 2.2 o 2.3. Si la cantidad de personas que dicen que es 2.2 es igual a la de 2.3, entonces saca un promedio, 2.2 y 2.3, y la lectura que puede ser aceptable o válida sería 2. Que está a la mitad de esos dos, 2.25. Pero ya diciendo, o justificando eso, diciendo que lo hicieron sacando un promedio de los valores. Ahora, si tienen un instrumento con más legibilidad como este de acá, entonces es igual, es el mismo caso. Alguien puede decir que es este valor, alguien puede decir que es este valor, y pueden estarse alterando en otros dos y que al final el promedio de mediciones pues sea las lecturas que den entre estos dos valores. Puede haber gente que los vea más cercano hacia acá, puede haber gente que lo vea más cercano hacia acá, pero todo es acerca de apreciación. Entonces, si se fijan, ningún instrumento nos puede dar la lectura exacta, porque esto le podemos hacer zoom, le podemos seguir haciendo zoom, y lo único que vamos haciendo es que vamos incrementando la legibilidad, haciendo cada vez el paso más y más y más pequeño, pero necesitaríamos hacerlo infinitamente pequeño para que tenga una resolución mucho más grande. Entonces, esa sería la diferencia entre rango y legibilidad.
un instrumento de calidad pues tiene mejores características que un instrumento de menos calidad. Hay instrumentos que son de mucha calidad, que tienen buena legibilidad, y además también importa mucho la aplicación que le vayan a dar al instrumento de medición. Bueno, los errores en las mediciones. Ustedes ya hicieron un estudio previo donde investigaron todos los posibles errores que puede haber en la medición, pero nosotros vamos a tomar nada más el error relativo. Es decir, ustedes van a tener un valor medido y van a tener un valor real. Entonces el valor real menos el valor medido entre el valor real por 100 les entrega el error relativo. Para hacer mediciones, lo recomendable es tomar varias lecturas y sacar una lectura promedio. Con esto se mejora la precisión en la medición y el valor de la desviación estándar nos indicará la precisión de dichas mediciones. Este valor también nos indicará la precisión de los instrumentos, porque ustedes repiten el mismo experimento varias veces con un instrumento de medición y les da lecturas distintas, entonces no es muy preciso. Pero en esta práctica vamos a hacer las dos cosas, a catalogar la precisión de un instrumento y a catalogar la precisión de ustedes tomando las lecturas. Mediciones directas. Las mediciones directas son cuando cuantificamos el valor desconocido de un objeto y le asignamos las unidades que le entrega el mismo aparato. Por ejemplo, al medir la longitud de un objeto. Cuando ustedes quieren medir la longitud de un objeto, comparan una magnitud desconocida contra una magnitud conocida y así cuantifican la magnitud desconocida y le asignan directamente las unidades que tenga el instrumento de medición. Eso es una medición directa. En esta primera parte haremos una serie de mediciones directas. El objetivo es conocer y manejar los siguientes instrumentos de medición. Aquí están los instrumentos de medición: flexómetro, pie de rey, micrómetro, balanza, dinamómetro, cronómetro y vaso de precipitado. Otro objetivo es determinar la precisión de un instrumento de medición. En este caso vamos a tomar la precisión del pie de rey y vamos a tomar la precisión midiendo el tiempo. También vamos a comparar magnitudes obtenidas de forma directa. Equipo y material. Vamos a necesitar un engrane, un objeto cilíndrico, un flexómetro, un pie de rey, un micrómetro, un dinamómetro, una balanza, un cronómetro, un vaso de precipitado y un péndulo. Procedimiento. Obtenga el rango y la legibilidad de cada uno de los instrumentos de medición y llene la tabla 1.1. Entonces hay que revisar los instrumentos de medición y llenar la tabla 1.1. Se adjunta un video donde ustedes pueden estar viendo el rango y la flexibilidad, el rango y la legibilidad de los diferentes instrumentos, y hay que llenar aquí en el sistema internacional: rango de los instrumentos; sistema inglés, rango de los instrumentos; legibilidad, rango de los instrumentos; sistema inglés, rango de los instrumentos. Nota: no todos los instrumentos de medición tienen las lecturas en los dos sistemas. Entonces ustedes deben ver si el aparato viene graduado en las dos o si trae la opción de las dos. Si nada más trae una, entonces hay que marcar con una X la que no traiga. Por ejemplo, el micrómetro que vamos a utilizar no trae el sistema internacional, entonces tachamos el sistema internacional. No llenamos nada, no hacemos conversiones. Siguiente experimento. Mida 10 veces el diámetro externo de un engrane y llene los resultados en la tabla 1.2. En el video también se anexa la medición del diámetro exterior de un engrane con un pie de rey. Se toman las lecturas y hay que registrarlas aquí. Se hacen las 10 lecturas, se obtiene el promedio y se obtiene la desviación estándar. Entonces, ustedes con la investigación que ya hicieron deben determinar si la desviación estándar que obtuvieron aquí significa que el instrumento tiene buena precisión o no. Pero eso depende de lo que ustedes obtengan de la desviación estándar. Entonces, hacen sus observaciones de esta tabla. Experimento 3. Mida 10 veces el periodo de oscilación de un péndulo. Hay que construir un péndulo, ya está construido con un soporte universal y una plomada que conseguimos. Hay que medir el periodo de oscilación de un péndulo. Hay que llenar los resultados en la tabla 1.3. También hay que registrar la longitud del péndulo y la masa del mismo. Entonces aquí registramos primero el periodo del péndulo. Se toma 10 veces la lectura y hay que registrar aquí los valores. Una vez teniendo los 10 valores, hay que sacar el valor promedio y hay que calcular la desviación estándar. Con este valor de desviación estándar, ustedes deben de decir si hay precisión en la medición del tiempo o si no hay precisión en la medición del tiempo. Aquí la longitud se mide unas cuantas veces, unas 3 veces, sacan el promedio y ponen aquí la longitud. Igual con la masa, se mide la masa unas 2 o 3 veces, sacan el promedio y lo ponen aquí.
Experimento 4. Obtenga el peso, la masa y el volumen de un cilindro. Llene la información en la tabla 1.4. Tenemos un cilindro hecho como de pasta, del cual vamos a obtener la masa. En el video se mide la masa con una balanza, se toman 2 o 3 mediciones, hay que sacar el promedio y lo ponemos aquí. Y luego el cilindro se pesa con un dinamómetro fuera del agua. Se toman 2 o 3 lecturas, hay que poner el promedio aquí. Y luego también se saca el peso dentro del agua, hay que ver cuánto pesa dentro del agua y poner aquí el promedio. Se calcula el volumen de agua con un vaso de precipitados. Se llena el vaso de precipitados con un volumen de agua, entonces hay que registrar aquí el volumen de agua. Ahora nota, las mediciones registradas en esta tabla deben ser una medición promedio, excepto de este que nada más es una vez. Y para llenar esta tabla deben hacer algunas conversiones. La primera es, la lectura que se da en el video de la masa es en gramos, entonces hay que convertirla a kilogramos. La lectura del volumen es en mililitros, entonces hay que convertir ese volumen a metros cúbicos. Muy bien, ahora, para las mediciones indirectas. En pocas palabras, las mediciones indirectas se realizan cuando a partir de mediciones directas se obtiene algún valor que en primera instancia no podemos medir. El ejemplo más común de esto es cuando medimos la masa a partir del peso de un objeto. Este es un aparato que se llama báscula, pero en realidad este aparato no mide la masa, o al menos no directamente, porque internamente está compuesto de unas cosas que se llaman galgas extensiométricas, que al momento de ejecutar presión cambian los valores dependiendo de la presión, y esa presión es una fuerza. Entonces lo que hace es que calcula el peso dependiendo de la calibración de las galgas, se divide entre el valor registrado de la gravedad, que normalmente oscila entre 9.8 y 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y a partir de ahí se calcula la masa y a ustedes les da el cálculo de la masa, pero en realidad lo que estamos midiendo de forma directa es el peso. Entonces, a partir de la medición del peso, nosotros obtenemos la masa en un cálculo indirecto. Entonces, este aparato mide la masa de forma indirecta. Otro ejemplo del uso de mediciones indirectas es cuando medimos los lados de un triángulo y calculamos los ángulos en lugar de medirlos directamente con un transportador. Tenemos un triángulo, tenemos un ángulo, los ángulos los podemos medir con un transportador, pero lo que hacemos es medir los lados, ya sea la hipotenusa o los catetos, y sacamos el ángulo a partir de las relaciones trigonométricas. O también una medición indirecta es cuando queremos medir el ángulo de elevación del Sol a partir de longitudes conocidas. Entonces aquí tenemos el Sol, ponemos nosotros una vara de 1 metro, perfectamente a 90 grados con el piso, medimos su sombra. Por ejemplo, si este es de 1 metro y la sombra midió 75.35 centímetros, usamos el arco tangente para encontrar este ángulo. El arco tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente, 1 entre .7535, este es 1 metro, estos son en metros, y nos da el ángulo de 53.0019, que es este ángulo de aquí. Ahora, si nosotros queremos medir la altura de un árbol, si ya tenemos la inclinación del Sol, entonces podemos utilizar este ángulo para encontrar ahora este cateto, que sería X, la altura del árbol. Podemos hacerlo así, decimos que la tangente de 53 grados sería X sobre 8 metros, que 8 metros es la longitud de la sombra que nosotros medimos. De aquí despejamos el valor de X y tendríamos que X es igual a tangente de 53 por 8 y eso nos da 10.62 metros. Entonces este árbol mide 10.62 metros. Otra forma es, si tenemos la vara de 1 metro y su sombra de 75.35 centímetros, entonces usamos la regla de triángulos semejantes, donde este cateto es proporcional a este cateto y este cateto es proporcional a este cateto, es decir, X entre 8 es igual que 1 entre 75.35. Al despejar la X, pues tenemos que lo pasamos multiplicando, sería 8 entre .7535, 10.6171 metros. Es decir, lo mismo que habíamos obtenido utilizando el ángulo. Entonces, medimos directamente este lado y este lado, medimos indirectamente el ángulo de elevación del Sol y medimos indirectamente la altura del árbol. Esas serían mediciones directas y mediciones indirectas. Desarrollo. Experimento 5.
Cálculo indirecto, bueno, aquí falta un acento, cálculo indirecto del valor de la aceleración de la gravedad. Entonces vamos a calcular la aceleración de la gravedad de forma indirecta. Con los datos obtenidos de la tabla 1.3 obtenga el valor de g, despejando de la siguiente expresión. Entonces tenemos este valor que es la fórmula de la velocidad angular de un péndulo. Aquí tenemos que la velocidad angular al cuadrado es igual a la longitud del péndulo entre el valor de la gravedad. Este valor de aquí sería 2pi sobre t, donde t es el periodo de oscilación, L es la longitud del péndulo y g es la gravedad terrestre. Entonces, si ponemos esto acá, sería 2pi sobre t al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada de los dos lados, nos quedaría 2pi sobre t igual a la raíz cuadrada de L sobre g. Y luego ya simplemente habría que pasar multiplicando t y luego dividiéndolo y ya queda despejado. Entonces hay que despejar a t de esta expresión. Con eso hay que despejar a g de esa expresión. Entonces aquí pasamos a g para acá, entonces nos quedaría g es igual a L sobre omega 0 al cuadrado. Es decir, que g sería igual a L entre 2pi sobre t, todo eso elevado al cuadrado. T es el valor del periodo que ustedes obtuvieron en la tabla 1.3, es decir, el valor promedio que ustedes obtuvieron. Y luego de eso ya obtienen el valor de g y hay que registrarlo en la tabla 1.5. Bueno, con los datos obtenidos de la tabla 1.4 obtenga el valor de g. En la tabla 1.4 nosotros registramos masa y peso del cilindro. Entonces con esa masa y con ese peso nosotros obtenemos la lectura de g, porque sabemos nosotros que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces de aquí despejamos a g y registramos ese valor también en la tabla 1.5 y calculamos su porcentaje de error o su error relativo. Experimento 6. Obtención del peso específico del agua. Coloque un volumen conocido de agua en un vaso de precipitado. Ya está, ahí en la parte donde midieron el volumen del agua, ahí está el volumen inicial del agua. Este será el volumen inicial. Luego sumerja un cilindro dentro del agua y mida el volumen final. Entonces ya está el volumen inicial y luego con el cilindro dentro del agua es el volumen final. La diferencia de este volumen es el volumen del cilindro, que es el volumen desplazado. Y registramos este volumen desplazado. Pesa el cilindro fuera y dentro del agua. Entonces tenemos el peso del cilindro fuera del agua y tenemos el peso dentro del agua. Ojo, en la tabla hay que utilizar para el valor de g, este peso debe ser el peso fuera del agua, no dentro. Debe ser el peso fuera del agua. Entonces tomamos los dos y hay que calcular el empuje hidrostático. El empuje hidrostático sería el peso fuera del agua menos el peso dentro del agua. Y eso nos da un empuje hidrostático en newtons. Ahora hay que calcular el peso específico del agua despejando de la siguiente expresión. Tenemos que el empuje específico del agua el empuje de hidrostático es igual al peso específico del agua por el volumen desplazado. Y aquí están, el volumen, empuje hidrostático, volumen desplazado y peso específico del agua. Este pasa dividiendo, entonces tendríamos que el peso específico del agua es igual al empuje hidrostático entre el volumen y las unidades son newton entre metro cúbico. Entonces el volumen ya lo debemos de tener convertido en metros cúbicos para poder hacer esta operación. De los valores de la tabla 1.4, aquí llenamos esto de aquí sin problemas. Bueno, este valor lo obtuvimos del paso anterior, de este de aquí. Y listo. Ahora hay que obtener la gravedad promedio. Ustedes obtuvieron dos gravedades. Entonces hay que sacar las dos gravedades, las sumamos, dividimos entre 2 y tenemos la gravedad promedio y la ponemos aquí. Esa es la entidad medida. Y obtuvimos el peso específico. Aquí está. Entonces hay que buscar en la literatura el valor de la gravedad para la altura a la que estamos. Por ejemplo, aquí en Zacatecas estamos alrededor de 2.500, 2.490 metros sobre el nivel del mar. Entonces hay que buscar cuánto vale la gravedad aquí y la comparamos. Y el peso específico del agua igual, hay que buscar de cuánto equivale el peso específico del agua y lo comparamos contra el que tenemos, con el porcentaje de error. Que este error de aquí es el que está reportado al inicio, que dijimos que es el valor real menos el valor medido entre el valor real. Todo eso multiplicado por 100. Acuérdense que la diferencia es absoluta, entonces ese sería el valor absoluto del valor real menos el valor medido entre el valor real. Y así para los dos. Y hay que sacar las conclusiones de este experimento. Y las conclusiones. Hay que reportar todas sus observaciones y todas sus conclusiones.
pues a trabajar con la práctica.